Dejé que mis papás se mudaran a mi casa para intentar ayudarlos. Pero, de alguna manera, mi mamá se convenció a sí misma de que la casa era suya e intentó desalojarme. Así que me mantuve firme y ellos fueron los que terminaron yéndose. Así es como terminé en todo este desastre. Hace años, tuve la suerte de comprar una pequeña casa básica durante la caída del mercado inmobiliario. La conseguí por mi cuenta. Sin ayuda, sin aval, solo yo partiéndome el lomo y ahorrando. No era nada lujoso. 2 recámaras, un baño, un pequeño patio, pero era mía. Viví ahí por casi una década, solo trabajando para superarme y enfocándome en ahorrar para algo más grande en el futuro. Luego, adelantando un poco el tiempo, conocí a mi actual esposo, y eventualmente, decidimos que era hora de mejorar. Juntamos nuestro dinero, compramos una casa bonita con más espacio y me quedé con la casa vieja como una inversión extra. Pensé que tal vez la rentaríamos en algún momento o simplemente la conservaríamos como respaldo. Nada serio, pero bueno, era una opción. Aquí es donde entran mis papás. Han tenido una racha económica muy difícil, por decirlo suavemente. Hace un par de años, perdieron su propia casa por un embargo hipotecario, algo que supongo siempre fue una amenaza constante para ellos. Ni siquiera puedo contar cuántas veces se han mudado desde que yo era niña porque o rentaban lugares que no podían pagar o lidiaban con dueños que terminaban corriéndolos. En fin, después del embargo, estaban viviendo en una casita en renta muy pequeña y lanzando indirectas muy claras de que ya estaban cansados de andar de un lado a otro. Ahí es cuando le echaron el ojo a mi casita, diciendo que era perfecta para ellos. Pequeña, fácil de mantener, nada que les rompiera la espalda o lo que sea. Además, están jubilados, lo cual no ayuda a la situación. La salud de mi papá no es muy buena, y finalmente colgó las botas después de 36 años en un trabajo físicamente exigente. Mi mamá, bueno, ella nunca ha trabajado, así que solo van al día con la pensión de él, apenas cubriendo lo esencial. Al principio, querían vivir ahí sin pagar renta. Sí, leyeron bien. Pero les paré el alto de inmediato. Digo, no manches. No soy la beneficencia pública, y aunque sean familia, de ninguna manera iba a tenerlos de paracaidistas en una casa por la que me partí el lomo para comprar. Así que les sugerí un trato justo, muy por debajo de la renta del mercado, solo para cubrir lo básico. Ahora, de la nada, reciben una herencia, ¿verdad? Y no es una cantidad pequeña, fácilmente de 7 cifras, más de 1 millón de pesos. Mi mamá me llama súper emocionada, contándome cómo por fin les había sonreído la suerte y que iban a liquidar mi casa. Le recuerdo que en realidad no es liquidarla porque la casa ya estaba pagada, pero le sigo la corriente para que se sientan bien por ayudarme. Llegamos a este acuerdo en el que usan parte de la herencia para pagar su renta por adelantado, lo que básicamente cubre un par de años por anticipado. Dejo clarísimo que esto es renta, no un pago de enganche ni están comprando derechos de propiedad. Son solo inquilinos. Así que redactamos un contrato de arrendamiento. Detallo cada cosita por escrito para dejar las cuentas claras. Este contrato no es solo un acuerdo de palabra. Está escrito, notariado, todo hecho conforme a la ley. Son inquilinos, simple y sencillamente, y lo único que tienen que hacer es pagar el predial y el seguro del lugar, lo que sale como en 6,200 pesos al mes 1-2. Acordamos esto para mantener las cosas simples y para que no se preocuparan por un pago mensual grande. Pero en cuanto se firmó el contrato, fue como si a mi mamá se le metiera en la cabeza que este arreglo significaba que, de alguna manera, la casa era suya. Empieza a actuar como si fuera su hogar definitivo, diciéndome cómo va a empezar a decorar, plantar un jardín, hacer pequeñas mejoras. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Lo dejé pasar pensando que eran cosas inofensivas. Lo último que me imaginé fue que iba a malinterpretar las cosas y pensar que eran los dueños. Pero viéndolo en retrospectiva, ese probablemente fue mi primer error. En fin, adelantamos unos años. No le estoy ganando ni un solo centavo a este lugar. Están pagando una miseria por vivir ahí, y honestamente, podría estar sacando mucho más si se lo rentara a alguien más. Pero bueno, son familia, así que ni modo. Luego, un día, tengo que decirles sobre un pequeño aumento en la renta.
Estoy hablando de 50 pesos, malditos 50 pesos. 3-4 El seguro subió un poquito, así que pensé en avisarles que la renta se ajustaría para cubrirlo. Es menos de lo que cuesta un café. Y ahí es cuando mi mamá pierde la cabeza por completo. La llamo y le digo, oye, solo quería avisarte que el seguro subió, así que la renta va a aumentar 50 pesos. No es mucho, solo un pequeño ajuste. Y no les miento, se me va a la yugular como si le hubiera subido 5,000 pesos 345. Empieza a gritar, diciendo que les estoy exprimiendo el dinero, llamándome avara, actuando como si yo fuera una casera hambrienta de dinero. Empieza a sacar cosas como, nosotros pagamos la hipoteca. Merecemos vivir aquí sin ningún aumento. Está lanzando todas estas acusaciones locas de la nada. Me quedé helada. Le recuerdo una vez más que no pagaron mi hipoteca. Pagaron una cantidad por adelantado como renta, simple y sencillamente. Pero está tan metida en sus delirios que realmente cree que tiene algún derecho sobre el lugar. Incluso dijo, no puedo creer que le hagas esto a tus propios padres. O sea, es en serio. Y luego me sale con el remate. Empieza a amenazar con llevarme a juicio, diciendo que un juez le daría la razón porque le han invertido mucho a la casa. Está hablando de todas estas cositas que ha hecho. Plantar flores, volver a pintar el buzón, hacer un jardín nuevo, cosas que honestamente son solo detalles estéticos que ella quería, no cosas que le agreguen valor a la casa. Y actúa como si eso significara que tiene derecho a adueñársela. En este punto, estoy como en shock. Digo, tenemos un contrato de arrendamiento notariado. Soy la única que aparece en las escrituras. Aquí no hay zonas grises. No hay ningún vacío legal por el que pueda escabullirse. Todo está en blanco y negro. Pero ella está convencida de que tiene un caso gigante en mi contra. Me está insultando de todas las formas posibles, diciendo lo malagradecida que soy, como solo me estoy aprovechando de ella y de mi papá. Mi papá, mientras tanto, está ahí parado, calladito como un ratón, sin decir una sola palabra para apoyarme, lo que honestamente es muy típico de él. Esa llamada fue el momento en que abrí los ojos. Me di cuenta de lo mucho que había perdido la cabeza con todo este asunto. Se había convencido a sí misma de que esta era su casa, su derecho, su recompensa o lo que sea por plantar unas flores y pintar unas cuantas paredes. Ya no se trataba de los 50 pesos. Se trataba de control. En su mente, este era su hogar ahora, y yo solo era la niña que resultaba ser la dueña en papel. Mirando hacia atrás, tal vez debía haberlo visto venir. Hubo focos rojos desde el principio. Pero supongo que simplemente no quería creer que mi propia madre intentaría hacer algo así. Digo, ¿quién hace eso? Bueno, después de esa última pelea con mi mamá por el aumento de 50 pesos en la renta, las cosas solo siguieron escalando. Pensé que se calmaría después de unos días, que tal vez se daría cuenta de lo ridícula que estaba siendo por 50 pesos. Pero no, solo se está alterando más. Me llama, me manda mensajes de texto, lanzando todas estas exigencias. Cada mensaje es puro chantaje emocional y coraje, y cada uno es más exagerado que el anterior. Cosas como, después de todo lo que hemos hecho por ti, o nosotros somos la razón por la que siquiera tienes esa casa para empezar. Y luego suelta la clásica, estás intentando echar a tus propios padres a la calle. Así es. Esa es la vieja confiable de mi mamá cuando está perdiendo una discusión. Juega la carta de la mártir con todas sus fuerzas, actuando como si yo fuera el señor Scrooge y ella el pequeño Tim rogando por migajas. Ignoro la mayor parte pensando que solo se está desahogando. Pero luego mi papá se mete en el problema. Él suele ser el más callado. Simplemente le sigue la corriente a todo lo que ella dice. Pero ahora me llama para decir cosas como, tu mamá solo está estresada. Tal vez deberías escucharla, siente que te estás aprovechando de nosotros. A estas alturas, estoy más que harta. Así que le digo directamente, mira, si ella cree que hay un gran problema aquí, es libre de consultarlo con un abogado. Sinceramente, esperaba que ahí terminara todo, que mencionar a un abogado les hiciera darse cuenta de lo inútil que era todo este asunto. Pero no, en lugar de eso, mi mamá se lo toma como un reto.
Lo siguiente que sé es que me está diciendo que está considerando sus opciones legales. Casi me río. ¿Considerando opciones legales por un aumento de renta de 50 pesos? O sea, por favor. Pero aquí es donde las cosas empiezan a salirse de control. Exige ver los recibos. Quiere un desglose completo de cada cargo que les estoy obligando a pagar. Al parecer, cree que me estoy inventando los números para sacarles más dinero. Mi papá, que se supone que es el razonable, la apoya, diciendo algo como, solo queremos transparencia. Están actuando como si yo estuviera dirigiendo una red de estafas desde esta casita. Así que, está bien. Les mando copias del predial y del seguro mostrándoles exactamente qué está pasando. Nada oculto, nada raro, solo los cobros normales. Pero al parecer ni siquiera eso es suficiente. Mi mamá ahora tiene todas estas teorías. Está convencida de que estoy escondiendo algo, que hay algo más detrás del aumento de 50 pesos. Empieza a buscarle pero sacada línea, actuando como si fuera una especie de auditora del SAT. Recibo mensajes a todas horas con preguntas al azar sobre las tasas del predial, por qué subió el seguro y por qué no he considerado otros proveedores. Todo esto por 50 malditos pesos. Es como si hubiera olvidado que soy su hija y no una casera cualquiera a la que intenta destruir. Finalmente, después de unos días de sus constantes preguntas, exploto. Le digo sin rodeos que no le estoy ganando nada de dinero a este trato, que están viviendo ahí por una fracción de lo que podría cobrarle a otra persona. Y luego le suelto la verdad, si no les gusta cómo están las cosas, son libres de irse. Sé que suena duro, pero ya estaba harta de ser buena onda. Están actuando como si tuvieran derecho a todo, tratándome como a un enemigo de negocios, cuando en realidad estoy haciendo hasta lo imposible para ayudarlos. Bueno, ahí es cuando las cosas dan un giro. Mi mamá pasa de acusarme a amenazarme. Dice, si quieres tratarnos como inquilinos, perfecto, pero no esperes que nos quedemos de brazos cruzados. Le vamos a demostrar a un juez todo lo que hemos hecho por esa casa. Está hablando del jardín que plantó, el buzón nuevo que instaló y un par de cosas estéticas que ha hecho a lo largo de los años. En su mente, estos arreglitos son motivos para reclamar la propiedad o algo así. Ahora, aquí es donde mi paciencia finalmente se agota. Le recuerdo lo más tranquilamente que puedo que firmaron un contrato y que ese contrato los hace inquilinos. Soy la única que está en las escrituras y legalmente no tienen ningún derecho sobre la casa, pero no quiere entrar en razón. Empieza a decir cosas como, hemos vivido aquí por años. Este es nuestro hogar y no vas a venir a corrernos nomás así. Incluso dice que está dispuesta a ir a juicio para pelear por sus derechos. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mi propia madre básicamente me está amenazando con arrastrarme a los tribunales por una casa que está rentando por 2 pesos. Le digo, mira, si de verdad crees que tienes un caso, adelante. Te estaré esperando. Sinceramente, solo estaba harta. En realidad no pensé que lo haría. Digo, ¿quién le hace eso a su propia hija? Pero luego mi papá interviene intentando jugar al pacificador. Me dice, tal vez podamos sentarnos y platicarlo. Llegar a un acuerdo. Y la cosa es esta, normalmente yo estaría dispuesta a eso. Estaría feliz de hablarlo para intentar arreglar las cosas, pero a estas alturas, ya me colmaron la paciencia. Me están tratando como si fuera una villana cuando lo único que hice fue pedir un ajustito en la renta. Así que les digo que no hay acuerdo que valga. O pagan los 50 pesos o se mudan. Así de simple. Después de esa llamada, pienso que tal vez ya se acabó. Que tal vez por fin verán lo ridículos que están siendo. Pero no. Al día siguiente, recibo un mensaje larguísimo de mi mamá. Es básicamente su argumento final, enumerando cada pequeña cosa que han hecho para hacer la casa habitable. Se la pasa hablando de cómo arreglaron el techo de la bodeguita, que fue un parche menor, en el mejor de los casos, de cómo plantaron flores en el jardín e incluso de cómo cambiaron una manguera que tenía una pequeña fuga. Está actuando como si estos quehaceres le dieran derecho a ser copropietaria del lugar. Para este momento, estoy ahí sentada leyendo esta lista, y simplemente me empiezo a reír. Es como si estuviera escribiendo una lista de tareas domésticas como si fuera un enganche.
Está genuinamente convencida de que arreglar una manguera que gotea de alguna manera le da una participación en la propiedad. Es irreal. Pero luego llego al final de su mensaje y viene el remate. Dice, si no reconoces todo lo que hemos hecho, nos veremos obligados a tomar acciones legales. No lo está pidiendo. Me está amenazando directamente, diciendo que van a ir a juicio. Estoy pasmada. Realmente está dispuesta a arrastrarme a todo esto por un mísero aumento de renta. Y sé que algunos dirán, ¿por qué no lo dejas pasar? Solo son 50 pesos. Pero ya no se trata del dinero en este momento. Se trata del hecho de que está actuando como si la casa fuera suya cuando no lo es. Tengo un contrato firmado, notariado y todo, y solo son inquilinos, pero mi mamá se metió en la cabeza que tiene derecho a mucho más de lo que es justo. Y mi papá está demasiado mandilón como para decirle lo contrario. Así que decido que ya no voy a ser buena onda. Le mando un mensaje sencillo, o están dispuestos a pagar la renta como acordamos o pueden irse. Sin disculpas, sin acuerdos. Hicieron esto mucho más complicado de lo que tenía que ser y ya no voy a dar mi brazo a torcer. El silencio después de eso fue ensordecedor. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Por un momento, realmente pensé que se habían echado para atrás. Que tal vez por fin habían aceptado que no iba a ceder. Pero conociendo a mi mamá, sabía que solo se estaba reagrupando, pensando en su próximo movimiento. Y en el fondo, tenía el presentimiento de que esto no había terminado. Ni de chiste. Después de mi último mensaje, hubo un silencio total. Y cuando digo silencio, me refiero a un silencio inquietante. Sin llamadas, sin mensajes enojados de mi mamá, nada. Al principio, pensé que tal vez por fin habían dado un paso atrás y se habían dado cuenta de lo loca que era toda esta situación. Pero a medida que pasaban los días, esa corazonada se hizo presente. Conocía a mi mamá mejor que eso. El silencio en su mundo era solo la preparación. Estaba tramando algo. Y dicho y hecho, unos días después, recibo una llamada de mi papá. Ahora, por lo general, él es el tranquilo, la voz de la razón que intenta mantener la paz. Pero esta vez, está alterado, y no tarda mucho en soltar el porqué de su llamada. Quiere que nos sentemos a platicar. Me dice, juntémonos y tengamos una discusión madura sobre todo esto cara a cara. Por la forma en que habla, suena menos a una petición y más a una exigencia. Sinceramente, ya los aguantaba hasta el copete a los dos, pero él sonaba desesperado. Y en contra de mi buen juicio, acepté verme con ellos. Pensé, ¿qué daño puede hacer? Tal vez si me ven en persona, por fin pueda hacerles entender que todo esto es un delirio. Así que acordamos una hora para vernos en un Vips. Entro y, de inmediato, veo a mis papás sentados en un gabinete. Mi mamá está sentada ahí con los brazos cruzados, con cara de que ya está preparada para hacerme pedazos. Y mi papá está mirando el menú como esperando que de alguna manera eso lo mantenga al margen de lo que se avecina. Me siento, digo un rápido hola, y antes de que pueda ponerme cómoda, mi mamá se me echa encima. Me dice, no puedo creer que estés haciendo tanto alboroto por esto, así es como tratas a las personas que te criaron. Dejo que se desahogue un rato, sin decir mucho, solo dejándola hablar. Le está echando mucha crema a los tacos, hablando de cómo han hecho todo por mí y cómo se suponía que esta casa era su lugar seguro, especialmente ahora que están mayores. Tiene este tono dramático como si estuviera dando una especie de discurso emotivo. Y yo solo estoy ahí sentada intentando no poner los ojos en blanco. Cuando por fin se detiene para tomar aire, la miro y simplemente le digo, mamá, esta no es tu casa. Firmaste un contrato. Estás rentando. No soy tu casera porque quiera exprimirles hasta el último centavo. Soy su casera porque es la única forma de mantener las cosas justas. Se pone roja de coraje y mi papá, que había estado callado hasta ahora, interviene. Dice, bueno, ¿no puedes entender cómo se siente? Es una cantidad pequeña y siente que nos estás tratando como a unos extraños. ¿La entiendo? Intenta suavizar las cosas, pero solo se siente como si le estuviera dando más alas. Me giro hacia él y le digo, mira, papá, tú estuviste de acuerdo con este arreglo. Los dos lo estuvieron.
Esto no se trata de sentimientos. Es un acuerdo legal. Sin embargo, mi mamá no entra en razón. Cambia de táctica, empieza a sacar un montón de cosas del pasado de cuando yo era más joven, cosas que ni siquiera me daba cuenta de que seguían en su cabeza. Empieza a decir cosas como, ¿te acuerdas de todas esas veces que te cuidamos, que renunciamos a cosas por ti? ¿Cómo puedes olvidar todo lo que sacrificamos? Es como si estuviera intentando chantajearme emocionalmente para que renuncie a mi propia casa. Y seré honesta, me dio justo en el clavo. No es que no aprecie lo que hicieron, pero esto es algo diferente. Le digo lo más tranquilamente que puedo, no voy a olvidar lo que hicieron por mí. Pero eso no significa que tengas derecho a tratarme como si te debiera mi casa. Están pagando casi nada de renta. Podría haber rentado este lugar por 3 o 4 veces más. Esto no se trata del dinero. Se trata de principios. Y ahí es cuando vuelve a perder los estribos. Empieza a acusarme de ser avariciosa, diciéndome que estoy hambrienta de dinero y que solo me importo yo misma. Es como si tuviera un guión en la cabeza y, sin importar lo que yo diga, se apega a él. Incluso dice algo así como, tienes suerte de que no estemos pidiendo más considerando todo el trabajo que hemos hecho. Casi me río. ¿Trabajo? El jardín que plantó, los pequeños arreglitos. Son cosas que ellos querían, no cosas que le agreguen un valor real a la casa. Le digo, mamá, nada de eso cambia el hecho de que soy yo la que compró esta casa. Yo soy la que la pagó y soy la que está en las escrituras. Y luego mi papá interviene de nuevo, pero esta vez tiene un tonito en la voz que nunca antes le había escuchado. Me dice, bueno, tal vez si estás tan obsesionada con la parte legal, deberíamos ver esto de otra forma. Tal vez deberíamos buscar a alguien que evalúe lo que le hemos invertido al lugar. Lo miro atónita. Mi propio papá sugiriendo que podrían obtener algún tipo de reembolso por detalles estéticos menores que ellos mismos querían en primer lugar. Ahí es cuando me cae el 20 de lo metidos que están en todo este delirio. ¿De verdad creen que tienen algún tipo de propiedad aquí, que tienen derecho a algo más solo por el hecho de haber estado viviendo ahí? Me echo para atrás y respiro profundo, intentando mantener la calma. Los miro a los dos a los ojos y les digo, están en el contrato. Son inquilinos. No hay nada más que discutir. Mi papá murmura algo sobre la justicia, y mi mamá, por supuesto, vuelve de inmediato a acusarme de intentar aprovecharme de ellos. Es como hablarle a la pared. Finalmente, simplemente les digo, si de verdad están tan infelices, entonces múdense. No están atrapados aquí. No tienen que pagarme renta si no quieren vivir en la casa, pero no pueden quedarse ahí y actuar como si fueran los dueños. Así no funcionan las cosas. Ambos se quedan callados. Mi papá mira a la mesa y mi mamá solo me fulmina con la mirada. Puro coraje en sus ojos. No está acostumbrada a que le digan que no, especialmente yo. De niña y adolescente, siempre intenté facilitarles las cosas. Les seguía la corriente en lo que querían solo para evitar conflictos, pero esto ya era demasiado. Nos quedamos ahí sentados en silencio por unos buenos minutos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me doy cuenta de que no esperaban que me mantuviera firme. Se suponía que yo debía doblar las manos, ceder y dejarlos salirse con la suya. Pero ya terminé con eso. Esta es mi casa, mi propiedad, y no tienen derecho a pisotearme solo por ser mis papás. Por fin, mi papá levanta la vista y dice, lo pensaremos. Sin disculpas, sin reconocer por lo que me están haciendo pasar, solo una vaga promesa de pensarlo. Asiento y digo, bien. Luego me levanto, aviento un par de billetes en la mesa para pagar mi café y salgo sin decir una palabra más. Mientras salgo, siento una extraña mezcla de frustración y alivio. Frustrada de que hayamos llegado a esto, pero aliviada de que, por una vez, no me eché para atrás. No dejé que me chantajearan ni que me hicieran sentir que les debo más de lo que ya he dado. En el fondo de mi mente, sin embargo, sé que esto no ha terminado. Ni de chiste. Mi mamá no suelta las cosas fácilmente. Y por la forma en que me miró, pude notar que ya estaba planeando su próxima jugada. Pero por ahora, al menos, dejé muy clara mi postura. Así que,
Después de esa intensa reunión con mis papás, pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas se enfriarían un poco. Digo, se los dejé todo en claro, les dejé clarísimo que esta no era su casa. Eran inquilinos, y punto. De verdad pensé que darían un paso atrás, lo asimilarían y entrarían en razón. Falsas esperanzas, supongo. El silencio duró quizás una semana. Luego, de la nada, la pantalla de mi celular se enciende con una llamada de mi mamá. Me preparo mentalmente mientras contesto, esperando otra ronda de los mismos pleitos. Pero esta vez, suena diferente. Su voz es tranquila, casi demasiado tranquila, y me pide que me dé una vuelta por la casa para revisar algunas cosas. No sé por qué, pero ese tono raro en su voz me hizo sentir intranquila, como si estuviera planeando algo. Pero decido ir, pensando que tal vez podríamos resolver las cosas de una vez por todas. Cuando me estaciono frente a la casa, mi papá está sentado en los escalones de la entrada. Se ve nervioso, lo cual no es propio de él. Apenas si saluda cuando me acerco, solo asiente un poco y me hace una señal para que pase. Ahí es cuando veo a mi mamá parada en la sala con una pila de papeles. Ya estaba nerviosa, y en cuanto veo ese montón de hojas, sé que lo que sea que venga no será nada bueno. Empieza con este discursito ensayado diciendo que entiende que es mi casa en papel, pero insiste en que le han invertido tanto a lo largo de los años que ellos también deberían tener ciertos derechos. Luego me desliza la pila de papeles y me dice, estos son los presupuestos de todo lo que hemos hecho para que este lugar sea habitable. Miro la primera hoja, y es un desglose de costos. Está afirmando que ellos invirtieron en la casa. Hay cosas como mejoras de paisajismo, o sea, el jardín que plantó para su propio gusto, reparaciones de la bodeguita, un par de clavos y tejas en el techo, y mantenimiento general, o sea, el cuidado normal de la casa que haría cualquier inquilino. Está actuando como si cada peso que gastó en un costal de tierra o una lata de pintura fuera una especie de participación accionaria en la casa. Ni siquiera puedo procesarlo por un segundo. Es como si estuviera intentando armar un caso de que le han metido tanto a este lugar que merecen ser los dueños. Ojeo las páginas y cada rubro es más ridículo que el anterior. Estoy hablando de cosas como instalación de buzón nuevo y reemplazo de manguera del jardín. Es como si estuviera intentando sumar cada cosita que ha comprado para la casa como si eso fuera prueba de que es suya. Respiro hondo intentando mantener la calma y pregunto, mamá, ¿qué intentas hacer exactamente aquí? Me mira súper seria y dice, solo nos estamos asegurando de que sepas el valor de todo lo que hemos hecho aquí en caso de que esto llegue a juicio. Casi me da risa. Estoy ahí parada sosteniendo esta pila de papeles llenos de mejoras al azar de la casa y ella me habla de ir a juicio por eso. Es como si hubiera olvidado todo sobre el contrato, las escrituras, todo. Intento decirle de nuevo, mamá, firmaron un contrato, son inquilinos, todas estas cosas que estás listando aquí, ninguna de ellas les da ningún derecho legal sobre la casa. Pero ella ya está aferrada. Dice cosas como que un juez vería todo el trabajo que han hecho y se daría cuenta de que esto no es solo una renta. Habla como si fuera una experta en leyes, diciendo que ya investigó y que tiene todo el derecho de hacer estos reclamos. Y mi papá, él simplemente está ahí sentado sin decir una palabra, lo que me dice que o está totalmente de acuerdo con ella o simplemente no tiene las agallas para decirle que perdió la cabeza. Finalmente, se lo dejo claro. Le digo, mamá, nada de esto va a cambiar el hecho de que la casa es mía. A un juzgado no le va a importar un jardín o un buzón. Es mi propiedad. Pero no cede. Dice algo como, bueno, tal vez un juez vería las cosas de otra manera. Tal vez estarían de acuerdo en que merecemos alguna compensación por todo lo que hemos hecho aquí. Ahora me doy cuenta de que no solo está buscando ser dueña. Está buscando sacar dinero. Espera que, al soltar términos como compensación y valor, pueda chantajearme para que le pague algo. Es una locura. La misma mamá que una vez me dijo que no esperara ni un centavo de ellos, que me cobró renta en cuanto conseguí trabajo, ahora está aquí parada actuando como si yo le debiera algo. Pongo la pila de papeles de vuelta en la mesa y le digo, no te voy a dar ninguna compensación por hacer cosas normales de inquilinos. Estuviste de acuerdo con el contrato y ese es el trato. Está echando humo, pero puedo ver que por fin le está cayendo el 20 de que no me voy a echar para atrás.
Ahí es cuando cambia de estrategia otra vez y me suelta: bueno, si así te sientes, entonces tal vez deberíamos simplemente dejar de pagar la renta por completo. Estoy atónita. Le digo: te das cuenta de que si no pagas renta, los puedo desalojar, ¿verdad? Pero actúa como si eso fuera exactamente lo que quiere. Me dice: adelante, intenta desalojarnos. Le diremos al juez todo lo que hemos hecho por este lugar y verán que tenemos derecho a quedarnos. En este punto, siento como si estuviera hablando con una extraña. Mi propia madre prácticamente me está retando a que la corra, como si de alguna manera eso la fuera a hacer quedar como la víctima y a mí como la villana. Es como si estuviera jugando a un retorcido juego de poder, intentando ver quién parpadea primero. Volteo a ver a mi papá, esperando que intervenga y traiga un poco de cordura a la conversación. Pero solo se encoge de hombros, con una mirada casi de disculpa, y murmura algo como: tu mamá ha pasado por mucho. Solo piénsalo. Piénsalo. ¿Pensar en qué exactamente? ¿Ceder a sus exigencias? ¿Actuar como si le debiera algo por ser mi inquilina? De ninguna manera. Así que lo dejo en claro por última vez. Les digo: si quieren quedarse aquí, se apegan al contrato. Pagan la renta, cubren el predial y el seguro, y punto. Si no quieren pagar, entonces tendrán que mudarse. La cara de mi mamá pasa del coraje a algo parecido a la indignación, como si no pudiera creer que su propia hija se le esté enfrentando así. Pero sinceramente, ya terminé de hacer hasta lo imposible para tenerla contenta. Ya terminé de dejar que me chantajee para darle todo lo que quiere. Les digo a los dos: tienen hasta fin de mes para decidir. O pagan lo que acordamos o se mudan. Luego me doy la media vuelta y salgo, sin siquiera esperar una respuesta. Mientras me subo a mi carro, siento que me quito un peso de encima. Ya no voy a dejar que me manipule, ya no voy a dejar que actúe como si esta fuera su casa. Pero al mismo tiempo, sé que este no es el final. Si acaso, solo empeoré las cosas. Mi mamá es el tipo de persona que no se toma un no a la ligera. Y por la forma en que me miró, sé que no va a dejar pasar esto. Así que sí, me estoy preparando para lo que venga después, porque conociéndola, va a ser una pelea. Pero por una vez, me siento lista para manejarlo. Puede que crea que tiene las de ganar, pero yo tengo la ley de mi lado, y no me voy a echar para atrás. Actualización: después de ese último enfrentamiento, no escuché ni una sola palabra de mis papás durante un par de semanas. Honestamente, el silencio se sentía casi pacífico. Digo, sí, una parte de mí sabía que esta era la calma antes de la tormenta, pero necesitaba el descanso. Necesitaba espacio para pensar en todo lo que había pasado, para recordarme a mí misma que mantenerme firme no era ser cruel. Solo era hacer lo justo, lo correcto. Pero por supuesto, la paz no dura mucho en mi familia. De la nada, mi mamá me llama. Esta vez, no hay gritos, no hay acusaciones. De buenas a primeras, suena casi amable. Me dice que quiere que dejemos esto atrás, que ha estado pensando en todo y que solo quiere que lleguemos a un acuerdo. Debí haberlo sabido, pero por alguna razón, le creí. Supongo que solo quería que las cosas volvieran a la normalidad, tener un poco de paz. Así que, en contra de mi buen juicio, acepté verme con ella en la casa una última vez. Cuando llego, me está esperando en el porche con mi papá. La vibra es rara. Mi mamá está ahí de pie viéndose seria, mientras mi papá está sentado en los escalones, mirando a la nada como si prefiriera estar en cualquier otro lado. Me acerco, los saludo asintiendo a los dos, y mi mamá va directo al grano, sin perder un segundo. Escucha, dice. Hemos decidido llegar a un punto medio contigo. Ahora, de entrada, esto no me da buena espina. Conociéndola, llegar a un punto medio por lo general significa que yo hago todas las concesiones mientras ella obtiene lo que quiere. Pero me quedo callada dejándola hablar. Dice que entiende que legalmente la casa es mía. Lo dice como si la palabra legalmente fuera un insulto, pero que siente que emocionalmente también es de ellos por todo el tiempo y el dinero que le han metido. Y luego me suelta la bomba. Cree que debería darles la copropiedad de la casa. Me quedo ahí parada intentando procesar si de verdad escuché bien. Le digo, ¿hablas en serio? ¿Quieres que te dé una parte de mi casa? Asiente,
súper seria. Empieza a decir que sería un gesto de buena voluntad y que demostraría que valoro todo lo que han hecho por mí a lo largo de los años. Le digo directamente, mamá, eso no va a pasar. Esta casa es mía. Están rentando. Fin de la historia. Pero ella está lista para esto, como si hubiera ensayado su respuesta o algo así. Dice, bien, entonces se acabó lo de pagar renta. Simplemente nos quedaremos aquí gratis hasta que resuelvas algo. Solo me le quedo viendo, mitad en shock, mitad furiosa. Digo, ¿qué se supone que deba decir ante eso? Volteo a ver a mi papá, esperando que intervenga, pero él solo está ahí sentado sin decir ni pío. Típico. Así que le digo, si dejan de pagar renta, estarán rompiendo el contrato y tendré que desalojarlos. Y sonríe con sarcasmo. Sí, de verdad sonríe con sarcasmo y dice, ¿de verdad le harías eso a tus propios padres? ¿Nos echarías a la calle? Es el clásico chantaje emocional, y en el pasado podría haber funcionado, pero ahora ya terminé con todo eso. Le digo, sí, si se niegan a pagar renta, los desalojaré. Ya me cansé de que me manipulen. Se pone furiosa. Dice que soy egoísta, que solo pienso en el dinero, que le estoy dando la espalda a la familia. El repertorio completo. Pero ya he escuchado todo eso antes y sé que solo es su manera de intentar darme donde me duele para hacerme sentir lo suficientemente culpable como para ceder. Pero esta vez no me siento culpable. Solo me siento cansada. Llegados a este punto, mi papá por fin habla. Dice, tal vez simplemente deberíamos pagar la renta, vieja. Solo son 50 pesos más. Y ahí es cuando mi mamá de verdad explota. Se vuelve hacia él, gritándole sobre cómo nunca la apoya y cómo es demasiado débil para defender sus derechos. Es como ver un choque de trenes y yo solo estoy ahí parada, una parte de mí sintiéndose mal por mi papá, pero la otra parte dándose cuenta de que él ha dejado que esto llegue demasiado lejos. Así que les digo a los dos, tienen hasta fin de mes para tomar una decisión. ¿Pagan la renta o se van? Esas son las únicas opciones. Mi mamá me fulmina con la mirada y mi papá solo se ve derrotado, pero no doy mi brazo a torcer. Ya no voy a dejar que controlen la situación. Me voy sin decir una palabra más, sabiendo que probablemente acabo de desatar un nuevo nivel de drama, pero también sabiendo que no puedo seguir jugando este juego. Me voy a mi casa esperando a medias otra llamada o mensaje de enojo, pero no hay nada. Otros cuantos días de silencio. Luego, de la nada, recibo un mensaje de mi mamá. Dice, bien, pagaremos tu preciosa renta, pero ya no esperes que hagamos nada extra en la casa. Pongo los ojos en blanco. Las cosas extra de las que habla son trabajo básico en el patio y limpieza, cosas que cualquier inquilino haría. Pero si esta es su forma de ceder sintiendo que aún así ganó, entonces bien, lo acepto. Así que, aceptan a regañadientes pagar los 50 pesos extra 3, 4, 5. Y pienso que tal vez, por fin, esta pesadilla se ha acabado. Pero en el fondo, sé que mi mamá no va a soltar este asunto. Ahora me guarda rencor, y probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que intente algo más. Pero por ahora, están pagando, y yo tengo un poco de paz. Lo más gracioso después de todo esto es que me manda un mensaje larguísimo para hacerme sentir culpable sobre cómo la familia es lo único que realmente importa y cómo debería estar agradecida por todo lo que han hecho por mí. Todavía intenta chantajearme emocionalmente incluso cuando ella es la que prácticamente me obligó a amenazarla con desalojarlos. Es como si viviera en una realidad alternativa donde ella es la víctima y yo la villana por intentar hacer valer un simple contrato de arrendamiento. No le respondo. Simplemente lo dejo pasar. Sé que si digo algo, solo alargará las cosas y estoy agotada. Ya lo superé. Ya dije lo que tenía que decir. Marqué mis límites. Y por una vez, realmente me mantuve firme en ellos. Así que sí, todavía están en la casa y yo sigo siendo la mala de la película ante sus ojos. Pero al menos ahora sé cuál es mi posición. Y honestamente, siento que por fin he recuperado algo de control sobre mi propia vida. Se acabó la culpa, la manipulación, todo eso. Pueden seguir con sus jueguecitos si quieren, pero yo paso. Tengo mi propia vida que vivir. Y por una vez,
Estoy poniendo mi propia paz en primer lugar. Y si alguna vez vuelven a sacar a relucir lo de ser dueños de la casa, bueno, digamos que tengo un contrato notariado y no tengo miedo de usarlo.